Lo sabía. Siempre supe que tarde o temprano iba a pasar. Que tarde o temprano mi familia iba a sobrepasar el límite de lo aceptable. Que el peso de cargar con todos a cuestas acabaría aplastándome, pero por alguna razón, quizá por costumbre, por miedo o por una esperanza tonta, seguí dejándolo pasar, empujando, sonriendo con los dientes apretados, mientras mi hermana pequeña, Débora, se involucraba en otro de sus delirios emprendedores que invariablemente terminaban en ruinas, lágrimas y deudas que misteriosamente caían todas sobre mí, porque yo era la hermana estable, la confiable, la que tenía un trabajo de verdad y un apartamento organizado, y tal vez por eso mis padres siempre esperaban que yo limpiara la suciedad de todos, como si ser funcional me hiciera automáticamente responsable de todos los desastres emocionales y financieros de la familia. Why few? Precisamente por eso que cuando mi madre, con esa sonrisa que pone cuando sabe que ha tomado una mala decisión, pero quiere disimular, anunció que ella y mi padre iban a vender la casa donde habían vivido durante más de 30 años para ayudar a Débora a abrir un nuevo negocio, un centro de bienestar centrado en tratamientos holísticos de lujo, un spa con terapias cuánticas y no sé qué más. Yo ya sabía lo que vendría después. Sabía que las palabras, entonces, nos vamos a vivir contigo por un tiempo, estaban a punto de ser pronunciadas con esa falsa ligereza que solo quien nunca ha tenido que trabajar para pagar sus propias facturas puede tener. Y cuando mi padre, que rara vez habla, pero siempre está de acuerdo con todo lo que decide en mí, madre y Débora, lo confirmó con un gesto vacilante, rispaer hondo. Dejé el tenedor con el trozo de pollo aún intacto en el plato y respondí, claro, serán bienvenidos, porque era lo que se esperaba de mí, lo que siempre se esperaba de mí. Pero lo que ellos no sabían es que esa misma semana ya había firmado un nuevo contrato de alquiler en otro barrio, un pequeño estudio lo suficientemente lejos como para que no fuera el camino de nadie de la familia, y que el sábado siguiente los camiones de mudanzas pararían frente a mi edificio para llevarse cada caja meticulosamente embalada a mi nueva vida. Y cuando mi mejor amiga Amanda se enteró del plan, no pudo contener la risa y dijo, va a ser un espectáculo, ¿de verdad te vas a ir sin decir nada? Y yo lo confirmé con una sonrisa tranquila, mientras etiquetaba la caja con los libros, y decía, solo lo entenderán cuando no tengan dónde dejar las maletas, porque después de más de 3 décadas apagando incendios familiares, estaba agotada, exhausta, destrozada por dentro, y por primera vez me elegí a mí misma. Elegí salir del ciclo, elegí la libertad, aunque viniera acompañada de culpa y soledad. Y el día de la mudanza, cuando mi madre me llamó desesperada diciendo que había camiones delante del edificio y preguntándome si de verdad me estaba mudando, solo respondí con calma, sí, me voy, te deseo suerte con el spa. Y colgué antes de que empezara a gritar o a llorar, y bajé las escaleras con una mezcla de alivio y miedo en el pecho, porque no es fácil romper con los roles impuestos por la propia familia, más aún cuando esos roles te mantienen funcional, a costa de tu propio bienestar. Y a medida que se llevaban los muebles, que el apartamento se vaciaba, y el eco de las voces de mi infancia se disipaba junto con las alfombras enrolladas, me daba cuenta de que estaba por fin poniendo fin a la obligación de ser el colchón emocional de una familia que siempre me exigió más de lo que me dio. Y cuando mi madre apareció en la puerta, con la cara roja, la voz alterada y las manos agarradas a las asas del bolso, como si eso fuera a impedir lo inevitable, me dijo, pero ¿dónde vamos a quedarnos? Ya no tenemos casa, tu hermana aún no ha alquilado el spa, necesitamos un lugar donde estar unos meses. Y yo respondí, manteniendo la compostura, a pesar de las ganas de llorar que me atravesaban como una flecha. Vosotras vendisteis la casa por decisión propia. Vosotras decidisteis apoyar otra idea de Débora. Nadie os obligó a nada. Y ahora tendréis que afrontar las consecuencias. Y ella me llamó cruel, ingrata, fría. Dijo que yo era la hija que nunca entendería el valor de la familia. Pero yo solo cerré la puerta y le entregué las llaves al portero, pidiéndole que se las entregara al propietario.
porque ni siquiera las palabras de mi madre, esas que siempre me habían paralizado como cadenas invisibles, tenían ya poder sobre mí, y cuando llegué al nuevo apartamento, con amplias ventanas y paredes desnudas, me senté en el suelo, entre cajas y bolsas, y respiré por primera vez, sin sentir que el mundo se derrumbaba sobre mí, pero no tardaron en empezar las llamadas de números conocidos y desconocidos. Mi madre, mi padre, mi hermana, mi cuñado, incluso el abogado de uno de los inversores del spa de Débora, porque, claro, ya la estaban demandando por haber presentado 2 planes de negocio diferentes a uno para mis padres, que prometía un rendimiento del 40% en 6 meses, y otro para los inversores externos, más realista, que prometía un 15% en 3 años. Y Preston, un exnovio mío que, irónicamente, ahora estaba involucrado con Débora y había convencido a su propia tía para que invirtiera $50,000 $000 El proyecto también me buscó diciendo que los documentos de Elise, el nombre falso que mi hermana usaba para tratar con los inversores, eran todos falsos, que el inmueble alquilado para el spa no existía, que los equipos nunca se habían encargado, que las celebridades citadas como socias en el proyecto ni siquiera sabían de la existencia del negocio. Y ante tantas pruebas, fui contactado por un hombre llamado Víctor, un inversionista de otro estado que estaba reuniendo pruebas contra Débora y necesitaba mi ayuda. Y cuando me mostró los expedientes con los diferentes nombres que ella había utilizado en diferentes ciudades, Marina, Sofía, Larisa, me di cuenta de que el fraude iba mucho más allá de lo que yo imaginaba, que ella no era solo una irresponsable mimada, sino alguien que hacía de ello su oficio, y por mucho que aún existiera dentro de mí una parte que deseaba protegerla, que quería creer que en el fondo solo estaba perdida. Esa parte se disolvió cuando descubrí que había robado identidades de otras mujeres para validar sus historias, que manipulaba no solo números sino vidas enteras. Y cuando mi madre me llamó llorando, diciéndome que el banco había bloqueado sus cuentas, que mi padre estaba enfermo de preocupación, que ya no sabían a quién recurrir, sentí pena, pero también rabia, porque fueron ellos quienes la convirtieron en eso, fueron ellos quienes le dieron todo sin cuestionar, quienes sacrificaron mi futuro para alimentar las ilusiones de su hija menor. Y cuando le entregué mi declaración al abogado de Víctor, detallando cada centavo que mis padres me habían pedido prestado para invertir en los negocios de Débora, casi $200,000 a lo largo de los años, supe que ya no había vuelta atrás, que ese era el final de la historia que durante tanto tiempo me había aprisionado, y cuando la policía finalmente la detuvo, intentando huir a otro país con documentos falsos, y recibí un mensaje suyo diciendo que la había traicionado, que lo había arruinado todo, que nunca me perdonaría. No la respondí, solo respiré hondo y seguí con mi vida, mientras mis padres se escondían en casa de una tía lejana, avergonzados, devastados, sin entender dónde se había torcido todo, y supe entonces que nunca me verían como la heroína de la historia. Aunque fui yo quien impidió que más personas fueran engañadas, aunque fui yo quien alertó, denunció, rompió el silencio, aunque fui yo quien recogió los pedazos, mientras todos huían de los escombros. Y ahora, con mi historia viralizándose en foros online, con otras víctimas apareciendo, con invitaciones para hablar sobre fraudes familiares y manipulaciones emocionales, por fin entiendo que no soy una mala hija, que no fui cruel, que solo hice lo necesario para salvarme a mí misma, porque no hay redención posible mientras el ciclo se repite. Y si mis padres algún día logran verlo, genial. Si no lo logran, también está bien, porque por primera vez en mucho tiempo estoy viviendo una vida que es mía, hecha de mis propias decisiones, sin cargar con el peso del mundo sobre mis hombros. Y no importa cuántas llamadas reciba, cuántos mensajes me envíen tratando de reescribir la historia, nada cambia el hecho de que sobreviví y, más que eso, que escapé.